Okay. Hello, guys. Welcome to your video class number, I don't know, 3, I guess. Well, something like that. Welcome to your English class level 2. Yeah, English class level 2. I think this is the 4 video class. I don't remember. We have done many videos so far. Okay, today we are going to continue with the explanation of the second part of the simple past. Remember the class yesterday, we practiced the regular verbs with the pronunciation of ed, yeah? Today we are going to check how to use the irregular verbs, but also we are going to learn how to create a negative and interrogative sentences in a simple past, okay? So, okay, welcome. I am going to share the screen with you like I always do in my classes, okay? And this is your class today. Okay, we're gonna start one more time from the beginning. So 1st April, video English class level 2. Remember, we're talking about holidays, how to describe holidays in the past. We are going to check how to use the simple past, okay? Remember these expressions from yesterday, the day before yesterday, last night, ago, last, the expressions that we practiced yesterday, okay? The grammar structure of the simple past, remember subject, verb in past, and complement. Yesterday, we worked in this one, we practiced the regular verbs, like I worked yesterday. So today, that was regular verb, remember, with ed, and the pronunciation with t in this case. I worked yesterday, okay? And today we are going to check the irregular verbs, okay? Irregular verbs, yeah? For example, in the second example here, I have, she went to the doctor last week, okay? In this case, this verb, went, is irregular, okay? The present, el presente del verbo, este verbo que está conjugado en pasado es go, ¿ok? So go is in present, pero si voy a hablar de en pasado, tengo que ponerlo, cambiarlo y queda como así, went, ¿ok? Entonces eso traduciría como, ella fue, she went, ella fue al doctor la semana pasada, ¿ok? In English, the conjugation of irregular verbs is different than regular verbs. Ya lo hemos dicho, the irregular verbs change in the past. Entonces, los irregulares cambian cuando los conjugamos en el pasado. ¿Listo? Aquí les puse algunos ejemplos. Entonces, el verbo go en pasado es went. El verbo have en pasado es had. El verbo sing en pasado es sang. El verbo fly, volar, en pasado es flew. El verbo meet, conocer, encontrarse, en pasado es met. El verbo do, hacer, en pasado es did. El verbo make, realizar, en pasado es made, ¿ok? O construir. And el verbo favorito, el verbo to be, acuérdense, en presente es am, is, are. Y en pasado va a ser was or were. Esa va a ser la conjugación del verbo to be en pasado. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el verbo to be es un verbo irregular, ¿ok? Be careful with the conjugation of the verb to be. Cuando usamos was, cuando utilizamos estos sujetos. I, he, she, it, usamos con was, la conjugación es con was, y usamos were cuando utilizamos estos sujetos. They, they, we, you. Entonces, ¿cómo sería la conjugación? Entonces sería I was, she was, he was, it was, or they were, they were, we were, you were. Esa sería la conjugación de esos sujetos con el verbo to be en pasado, ¿ok? All right, the best way to learn the conjugation of these verbs is practicing them in writing and speaking. Try to practice them with the activity attached. Entonces, ¿qué les estoy diciendo? La mejor forma de practicar los verbos irregulares para mí, for teacher Nicholas, is writing down, escribirlos. Cuando se aprendan un verbo, hagan una oración. Entonces, no sabía cómo se decía el verbo ir en pasado, ya sé que es went. Entonces cojo una oración y la creo. Entonces una oración lleva un sujeto, un verbo y un complemento. Entonces cojo, my mom went to the supermarket. ¿Listo? Cuando utilizo el verbo,
el cerebro, su cerebro funciona de esta forma, asocia la palabra a un contexto y se van a acordar más del verbo. A diferencia, pues, si cogen la listica como en el colegio, ¿se acuerdan que lo ponían a uno a hacer una lista de verbos? Traiga para mañana 50 verbos aprendidos y se los aprendía uno, pero no sabía cómo usarlos porque no los usaba en un contexto, ¿ok? Entonces, a escribir cuando aprendan un verbo nuevo y hablarlo, ¿listo? Entonces, hacen la oración y la repiten. My mom went to the supermarket. My mom went to the supermarket. My father went to the doctor. My boyfriend went to my house, etcétera, etcétera. Así es la única forma de aprender bien los verbos, ¿ok? All right, igual les voy a enviar una actividad para que los practiquen, ¿listo? Some examples, algunos ejemplos con verbos irregulares en pasado simple. My parents went to New York last month. Mis papás fueron a Nueva York el mes pasado. The bus broke down in the middle of the road. El bus se varó. Este verbo, de pronto algunos lo conocen, el broke. En pasado, en presente es break. Con este down, traduciría como vararse, ¿sí? Broke down in the middle of the road. The students did the English homework. Los estudiantes hicieron. Aquí está el verbo hacer. En pasado, did. The English homework. The builder worker made that house. El constructor, el trabajador en construcción, hizo esa casa, construyó esa casa. ¿Ok? All right? Be careful with that. ¿Ok? Beside the explanation, I will send the activity. ¿Ok? All right, let's focus in this. Este es como lo más para que pongan mucha atención. Types of sentences in simple past. We are going to check how to create affirmative sentence, negative sentence, and interrogative sentence in the simple past, okay? Well, the affirmative, like I explained in the beginning, the affirmative sentence goes in this way. Sujeto, verbo en pasado y complemento. Una oración afirmativa. Example, she studied computing 3 years ago. Entonces, ella, she, estudió, el verbo regular, en este caso en pasado, computación hace 3 años. Computing 3 years ago. Okay, that will be the affirmative sentence. Okay. Negative, ¿cómo negamos en el pasado simple? Okay, be careful. Entonces, si quiero decir que yo no estudié, o ella no estudió, o yo no visité, o mi gato no fue al parque, o something like that, vamos a utilizar un auxiliar, ¿ok? Entonces, the subject siempre va al sujeto, primero en este caso en la oración negativa. The auxiliary is did, auxiliar, entonces, did. The article, pues le agregamos not. The verb in present, pilas con eso, el verbo vuelve a presente, study. And the complement, computing 3 years ago. ¿Listo? Entonces aquí estaría diciendo, ella no, toda esta oración con el auxiliar did not, traduciría como no en español. Why? ¿Por qué? Porque en español no tenemos auxiliares, en español no usamos un auxiliar. En inglés, sí, siempre. Entonces hoy vimos did. Yo sé que ya vieron do y does, que es para presente simple. Do y does sería el auxiliar. Para el futuro es will, ese sería el auxiliar del futuro, will. Para el presente continuo sería el mismo verbo to be, sería el auxiliar. ¿Ok? Entonces, for simple past, para el pasado simple es did. ¿Ok? Did not, si es negación, y la contracción sería didn't. ¿Ok? Entonces, she, si les queda muy difícil pronunciar el didn't al comienzo, úsenlo así, ¿no? She did not study computing 3 years ago. ¿Por qué resalté el verbo acá? Si se dan cuenta, yo acá no le pongo ed, ni conjugo el verbo, nada. El verbo lo dejo como se escribe en presente, ¿ok? Entonces, ¿qué dice? She did not study computing 3 years ago, ¿ok? Entonces, esa sería como una oración negativa en pasado simple. Question, si voy a hacer una pregunta, entonces pilas. Voy a poner primero el auxiliar. Para hacer una pregunta sería did. El sujeto, she. Otra vez el verbo en presente, study. Y el complemento, computing 3 years ago. Y no se olviden de este símbolo, este signo importante, question mark. Y el signo de interrogación, ¿ok? Entonces, ¿cómo se leería esto? Did she study computing 3 years ago? Ok, hay que hacer una acentuación al final. Ago, right?
¿Estudió ella computación hace 3 años? Sería como la traducción en español, ¿ok? One more time, una vez más, el verbo está en presente, ¿ok? Entonces, básicamente, solo conjugo el verbo cuando la oración es afirmativa, ¿listo? De resto, si es negativa, pues como va al auxiliar, el verbo está en presente. Si es interrogativa, el verbo va en presente, ¿ok? Lo va a hacer en inglés. So, if the sentence is negative or interrogative, the verb goes in present because we have the auxiliar did in the sentence, ¿ok? And this is a short answer. Es una respuesta corta a esta pregunta. Did she study computing 3 years ago? Yes, she did. Si la oración si la respuesta es afirmativa, yes, she did. O negative, no, she didn't. ¿Ok? Easy, very easy, ¿no? Ok, entonces, ¿cómo diría, por ejemplo, yo no vine a mi casa ayer? Entonces, yo diría como, yo no vine. I didn't come. El verbo es come, venir. I didn't come to my house yesterday. I didn't come to my house yesterday. ¿Ok? No, no solo es colocarle el not, que a veces solo pensamos, yo le coloco el not y ya queda negativa la oración. No. Depending of the tense, dependiendo del tiempo, necesita un auxiliar, siempre. ¿Ok? No puedo solo legar con not. Entonces, I didn't come, she didn't go, she didn't play, they didn't travel, we didn't fly. ¿Ok? Etcétera, etcétera. Hay una excepción, pilas. Watch out es cuidado, watch out. Exception, hay una excepción aquí. Siempre hay una excepción. When we use the verb to be, cuando usamos el verbo to be, pilas acá. When we use the verb to be in the sentence, en la oración, the verb to be, el verbo to be, is my auxiliary. ¿Ok? Es mi auxiliar. In this case, it's not necessary to use the auxiliary did. Entonces, así lo explico muy rápido. Cuando usamos el verbo to be en la oración en pasado simple, el mismo verbo to be pasa a ser mi auxiliar, es decir, que no necesito el auxiliar did ni para negar ni para preguntar, ¿ok? Solo cuando tengo el verbo to be en la oración. Example, I was in my house yesterday. ¿Sí ven acá? Yo estuve, el verbo to be, cero estar, yo estuve en mi casa ayer. Oración afirmativa, ¿ok? En pasado simple. Si quiero negar, entonces como tengo el was, ¿listo? Quitémosle el he para que quede igual. Ok, si tengo el was, entonces no voy a utilizar did porque tengo el verbo to be en la oración. Entonces mi mismo verbo to be va a ser mi auxiliar. Entonces yo digo, I was not. La contracción es wasn't. I wasn't in my house. Puse mal el posesivo. I wasn't in my house yesterday. Negative sentences in simple past with the verb to be. ¿Ok? Entonces no vayan a hacer esto. Esto no vayan a decir, por ejemplo, I didn't am in my house yesterday. ¿No? Esto está mal. ¿Ok? Esto es. This is incorrect. ¿Ok? ¿Por qué? Porque en la oración está el verbo to be y el mismo verbo to be funciona como auxiliar. Recuerden, solo cuando está el verbo to be. Si está otro verbo, ahí sí did, ¿ok? Si está el verbo travel y voy a negar, pues con did. Si está el verbo go, voy a negar con did, ¿ok? Pero si tengo el verbo to be, quiero decir, yo estuve en mi casa ayer. Estuve. Entonces es el verbo to be, cero estar. Ahí no necesito el auxiliar did, sino el mismo verbo to be, ¿ok? Y lo mismo para las preguntas. Entonces, otra vez, were they in the park last week? Entonces aquí otra vez aparece el verbo to be en la oración. ¿Estaban ellos en el parque la semana pasada? Nuevamente el auxiliar es el verbo to be. Pues, first the verb to be, then the subject, then the complement, ¿ok? Así sería, sujeto, el verbo to be, luego el sujeto y luego el complemento, ¿ok? Y en interrogative sentences, simple past with the verb to be, ¿ok? Pilas con eso, por eso les puse watch out, ¿ok? Pilas. Porque es pues no es confuso, pero sí hay que tener en cuenta si estoy usando el verbo to be. Si no lo estoy usando, pues coloco did para negar o para preguntar, ¿ok?
Okay, guys, that's all for today. Hope you like the explanation. It's better with practicing. So les voy a enviar one activity to practice the irregular verbs, another activity to practice negative, interrogative, and affirmative sentences in simple past, okay? Well, I think that's all. Remember, tomorrow we have class at 6 p.m. on Zoom, a double session, because we need to check this topic, and Friday will be the last topic, and that's it, okay? I hope you understand and you learn the topic. Bye-bye. Peace.